por estar con nosotros. Muy buenas noches, Mávila. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Bien, hablemos primero de lo que ha dicho el colaborador, este señor que aspira a ser colaborador eficaz y que has dicho que aquí hay suficientes indicios para suponer que el club colaboró y que pagó $100.000 en efectivo en la casa de Pedro Pablo Kuczynski en una reunión donde se encontraba usted, Vizcarra, Pedro Pablo y suponemos el colaborador eficaz. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Me permite explayarme un poco más sobre la respuesta que ya brindé anteriormente, en el momento que salió esta aseveración. Vamos a hablar seguramente un poco más adelante del rol que yo cumplía en la campaña. Sí. Ese rol lo puedo resumir como un administrador y un control del flujo financiero de la campaña. Mi tarea no era recaudar fondos. Sin embargo, puedo asegurar que esa reunión, tal como está descrita, no existió. Esa reunión es un invento y por lo tanto quiero ser claro y tajante sobre ello. No he participado ni he sido testigo de ninguna reunión en donde la empresa Casa u otra empresa haya entregado dinero para la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. Y menos en efectivo, supongo. Ni en efectivo, ni en cheque, ni en transferencia, ni en giro. No ha habido en este contexto que ni siquiera colaborador eficaz, sino aspirante a colaborador eficaz plantea, eso no se ha dado. Que la reunión no se haya producido no significa que el aporte no se haya concretado. ¿El Club de la Construcción o esta empresa Casa colaboraron? ¿Entraron varios millones provenientes de este club a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia? El flujo financiero de la campaña, que era mi responsabilidad administrar y controlar para que pudiera efectivamente servir a la operatividad de la campaña, básicamente los equipos recaudadores, y podemos luego explayarnos sobre cómo estaban conformados en términos generales los equipos recaudadores, accedían a una serie de apoyos, aportes que ingresaban a la campaña por distintos conductos. Directamente a las cuentas del partido, a través de transferencias, están debidamente registradas en los padrones que están presentados ante la OMPE, o también en algunos casos a través de aportes en efectivo. En esos aportes en efectivo, seguramente hay aportantes que provienen del entorno empresarial o del entorno de los contactos que el candidato o los equipos de recaudación proveían. Entonces, ¿podemos decir que sí? ¿Que hubo empresas hoy vinculadas al Club de la Construcción que aportaron para la campaña? No me consta, no lo tengo registrado y por lo tanto quisiera que eso quede bien claro. No tengo entre los asuntos que yo administré y que pude corroborar, no tengo ninguna empresa vinculada al sector construcción que haya aportado hasta donde tengo mi entendimiento. ¿La empresa Casa concretamente no aportó? ¿El señor Eduardo Sánchez Bernal, representante de la empresa Casa, en algún momento se puso en contacto con usted interesado por aportar? No, en ningún momento. Yo sé que usted no era la persona que iba a buscar, pero nos acaba de decir que era el administrador de los flujos, sí, de los ingresos y los gastos. Sí. ¿Está completamente seguro que no está registrado o en cualquier caso, si no está registrado de forma oficial, podría existir, digamos, un registro extraoficial de aportantes que no quisieran ser identificados, donde podríamos presumir que ingresó ese dinero? Yo no puedo asegurar ello, Mávila. ¿Lo puede negar? Tampoco lo puedo negar. Ajá. Creo que es uno de los temas que debe ser con mayor prolijidad investigado y analizado. Y para eso hay un proceso abierto en la Fiscalía con el cual estamos colaborando plenamente. Pero no conozco de ningún aporte de la empresa Casa a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. ¿A nivel personal de Eduardo Sánchez Bernal? Tampoco lo conozco. Tampoco. ¿Rodolfo Prialé de la Peña? Tampoco lo conozco. Tampoco lo conoce. ¿Marcos Prialé Marquina? Marcos Prialé fue una persona cercana a la campaña, una persona vinculada al entorno del partido político, acompañó el despliegue de la campaña a lo largo de muchos meses, tuvo un rol en algún momento importante en el equipo de personeros de la campaña. Entiendo que en segunda vuelta yo no estaba cercana a esa gestión y no tengo
conocimiento si es que él haya sido un aportante o no a la campaña. Creo que él ha manifestado que no lo ha sido. Que no lo ha sido. Ahora, entiendo que el Partido Peruanos por el Cambio no consigna oficialmente en la OMPE ningún tipo de aporte de la empresa CASA, que son las iniciales de Construcción y Administración Sociedad Anónima, que sería la empresa de Rodolfo Prialé. ¿Estoy en lo cierto? Yo tengo la misma información que ha salido en las noticias. No tengo ninguna información adicional y lo que sí le puedo asegurar, Mávila, es que esa reunión, tal como ha sido descrita, u otra similar, no ha ocurrido. ¿Hubo aportes que no se registraron en la OMPE? Los aportes de la campaña están registrados en la OMPE. Sin embargo, yo sí quisiera ser preciso en esto. Hay un proceso en la Fiscalía que está siendo investigado. Ese proceso tiene que arrojar luces para ver si es que eso es congruente o existe alguna circunstancia de discrepancia que habrá que aclarar en el proceso y la tendrán que aclarar los documentos y las personas que puedan tener información de ello. En todo caso, creo que eso debería ser materia ya del proceso en el que estamos colaborando. ¿Y usted está en calidad de testigo, en ese proceso? Sí, como muchas otras personas que formamos parte de la convocatoria del Ministerio Público. ¿Cuál era exactamente su participación en la campaña? Tengo entendido que Pedro Pablo Kuczynski, de acuerdo a la información que manejo, usted me dirá si es cierta o falsa, le pide una recomendación a Carlos Rodríguez Pastor. Usted trabajaba en el Grupo Interbank, ¿es correcto? ¿Era vicepresidente? Vicepresidente de Operaciones. Vicepresidente de Operaciones. Tengo entendido que él es quien lo recomienda con Pedro Pablo Kuczynski para que pida una licencia y pueda ponerse a disposición de la campaña. Yo conozco a Pedro Pablo Kuczynski hace muchos años, por diversas circunstancias. Si bien no teníamos una amistad cercana, pero sí había un conocimiento mutuo y en el momento en que Pedro Pablo estaba viendo cómo reforzar su equipo de campaña, estamos hablando de inicios del año 2015, él me pide a mí, me invita a mí a formar parte de su equipo y yo decido tomar un periodo, llamémoslo así, sabático. En la práctica yo renuncié a mi cargo profesional, me retiré de la actividad profesional totalmente y decidí apoyarlo a Pedro Pablo porque lo conocía, porque creía que era lo mejor para el país y pensé que era el momento en donde yo podía colaborar con una transformación en nuestro Perú. ¿De qué manera? ¿Cuál era exactamente su colaboración y su cargo? Muy bien. Se ha hablado mucho del cargo. Creo que en términos concretos no voy a ponerme aquí a discutir si el cargo es tal o cual, porque más importante es el rol que yo cumplía y las responsabilidades que yo tenía a mi cargo. Pero sí quiero empezar aclarando que yo no fui nombrado formalmente en ningún cargo, pero sí tuve responsabilidades que yo voy a explicar. ¿Y por qué no fue nombrado formalmente? ¿Quizá no quiso asumir la responsabilidad? No porque no fue así, sino porque tenemos que ponernos un poquito en el contexto de cómo ocurre todo esto. Estamos hablando probablemente de mitad del 2015, en donde la campaña recién comenzaba a tomar cuerpo. El partido político estaba también organizándose, reclutando a sus cuadros políticos y organizativos con mucho esfuerzo y con mucho compromiso de la gente, y se estaba armando también un cuadro técnico de soporte a la candidatura de Pedro Pablo. Es allí donde yo ingreso. Por lo tanto, no era imprescindible que yo tuviera un cargo formal porque yo no formé parte de la estructura partidaria, yo no fui parte de Peruanos por el Cambio, y sí fui parte de un equipo de apoyo al candidato que evidentemente con responsabilidades que tuve que desplegar, tenía contacto con el partido y coordinaba una serie de aspectos. Por lo tanto, para mí lo importante más que cuál fue mi cargo, es cuál fue mi rol, cuáles fueron mis funciones. Entonces, y en esas funciones interactué con diversos equipos de la candidatura. Cuando usted habla de haber administrado los fondos, los ingresos, los gastos, asegurarse de que la campaña contara con todo lo necesario, con los recursos para poder llevarse a cabo, ¿habla de Peruanos por el Cambio o habla de una campaña particular del presidente? Porque ahí es donde viene el problema. Muy bien. ¿Correcto? El partido dice, nosotros no hemos registrado que hablen los señores del entorno del presidente. Y bueno, le endilgan a usted la responsabilidad de eso. ¿Cuál era su relación con el partido? No existía, es decir, usted no manejaba
los recursos de la campaña como partido, sino la campaña No. unipersonal del señor Kuczynski y su plancha presidencial? No, quiero precisar eso también, es una pregunta importante. Efectivamente, como lo mencionó un dirigente, un alto dirigente del partido hace unos días, los estatutos del Partido Político Peruanos por el Cambio supeditan en época de campaña la gestión o la organización del partido al Comando Nacional de Campaña. El Comando Nacional de Campaña fue presidido por Gilbert Violeta en la primera etapa. Gilbert Violeta era el vicepresidente del partido. Y luego de Gilbert, cuando él deja ese cargo porque estaba en la campaña para ser electo congresista, lo asume Martín Vizcarra, que integraba la plancha presidencial, actual presidente de la República. Entonces, las finanzas del partido se entrelazan con las finanzas de la campaña. Solamente hay una administración financiera durante la campaña, que son los fondos que la campaña requiere y utiliza en las cuentas del partido. Y usted conoce de Mávila que el Jurado Nacional de Elecciones fija los periodos de campaña. Dice, se empieza la campaña electoral y concluye la campaña electoral. En ese periodo, los fondos de la campaña son los fondos del partido. Por lo tanto, porque el partido está totalmente supeditado a la campaña, cualquier ingreso que se está haciendo al partido está yendo a las cuentas del partido, que son las que se utilizan en la campaña presidencial. Muy bien, ¿cuál era mi rol? Yo era un gestor técnico y organizativo de supervisar diversos procesos de la campaña. Habían muchos procesos con distintos responsables. Por eso cuando se habla de quién era el gerente general de la campaña, pues no había un gerente general de la campaña, porque habían más de una docena de procesos que tenían distintos responsables. Yo supervisaba básicamente el control financiero de los fondos, administrando el flujo de caja y cumpliendo dos objetivos centrales que recibí como encargo del presidente Kuczynski cuando era candidato. Básicamente una campaña recibe fondos de distinta forma, de distinta naturaleza, podemos explicarlo un poquito más adelante, pero en parte recibe fondos en efectivo. Y la instrucción que yo recibí del candidato, con la cual yo estaba totalmente de acuerdo, es: esos fondos en efectivo hay que asegurarse que ingresen a las cuentas de la campaña. ¿Qué eran las cuentas del partido? Por supuesto, no habían diferentes cuentas, ¿correcto? Que ingresen a las cuentas, que se bancaricen, que no tengamos efectivo dando vueltas sin un debido control. Esa ¿Lo fue una logró o no? Todo efectivo que pasó bajo mi supervisión y control terminaron en las cuentas de la campaña, salvo montos muy pequeños que se registraban también, pero por pagos en efectivo, pero por circunstancias muy puntuales y de montos muy pequeños. Entonces, esa fue la primera tarea. La segunda tarea es, muy bien, los fondos están en las cuentas de la campaña. Con eso estamos bancarizando, estamos asegurando una correcta ubicación de los fondos. El segundo tema que tenía yo como encargo del candidato Kuczynski es: supervigila, controla el flujo de caja. Entonces, con la señora Giovanna Violeta, que seguramente me va a preguntar un poco después, ella llevaba el control documentario de la cuenta, yo me reunía con ella periódicamente, me informaba cuánto teníamos en los saldos de las cuentas y me informaba lo que teníamos por cuentas por pagar o obligaciones por cubrir. Allí yo determinaba las prioridades que tenía que tener la campaña para poder avanzar y para que no se atraque la campaña. ¿Se aprobaban las transferencias o se firmaban los cheques? ¿Quién lo hacía? No, a ver, habían distintas maneras, o se transfería dinero o se pagaba en cheque. Allí es donde entra la figura del tesorero. No hemos hablado de la figura del tesorero. El tesorero era el tesorero del partido, ¿correcto? Y por lo tanto, al ser las cuentas del partido, quien tenía que finalmente firmar los documentos era el tesorero. ¿Qué era? En la primera etapa de la campaña, sinceramente, no tengo esa claridad, pero principalmente fue el señor José Laván.
Claro. Una persona que trabajaba directamente con Gilbert Violeta y que trabajó mucho conmigo en muchos aspectos. Tengo algunas comunicaciones incluso del señor que usted acaba de mencionar, José Laván, Sí. ex tesorero. Él señaló a El Comercio en su momento que la recaudación de fondos y de los aportes estuvo justamente a cargo suyo. Por eso, no hay contradicción porque lo estoy explicando, ¿correcto? José Laván, en su rol de tesorero, era el que tenía que firmar los documentos, firmar los cheques que venían con un proceso de validación de haber entrado a las cuentas del partido y de haberse aprobado los pagos. Pero él formalizaba eso con su firma. Entonces, ese era el rol que tenía él y es un rol bien formal, ¿correcto? Pero no es un rol de gestión del efectivo de la campaña. Quiero que eso quede claro porque han habido muchas... Es decir, obedecía lo que usted le decía, gira por aquí, transfiere por allá. En realidad, El que tomaba la decisión de las transferencias y los pagos o de autorizar que el ingreso entrara era usted. A ver, sí, lo acabo de mencionar. Ahora, efectivamente, la campaña es muy dinámica y hay una serie de pagos que son recurrentes y que no tenían que tener mi aprobación para que se pudieran girar. Los sueldos, los pagos de servicios, eso se tenía que girar de todas maneras. Lo hacía la administración, la señora Giovanna Violeta, y el señor Laván lo firmaba, ¿correcto? Aquello que implicaba ver la prioridad de pago de determinados procesos que la campaña tenía que asegurar para seguir avanzando, y yo daba esa prioridad, yo le instruía eso a la señora Violeta, y ella efectivizaba eso en los documentos, y el señor Laván, con esa confianza que existía, firmaba. ¿Por qué no firmó usted ningún documento? Porque no tenía un cargo formal, tendría que haberme incorporado al partido, yo no era parte del partido. ¿No fue por miedo a asumir alguna responsabilidad No. luego cuando se escudriñaran las cuentas de la campaña de Pedro Pablo Kuczynski? No, porque yo no estoy eludiendo ninguna responsabilidad. Estoy explicando con total transparencia cuál fue mi rol. Ese rol es público, ese rol, no en el detalle que he descrito técnico, pero ese rol de gestar que el flujo de caja bancarizara el efectivo para tener mayor control de los ingresos y por otro lado fijara prioridades de ejecución es una responsabilidad que yo asumí en la campaña y que no tengo ningún reparo en mencionarla. Y eso no implica que yo tuve un cargo o no tuve un cargo. Tuve una responsabilidad que cumplí de esa manera. Volviendo al tema de la declaración del colaborador eficaz, que es el que ha provocado, digamos, el mayor revuelo, cuando se habla de esta reunión, nosotros entrevistamos a Mercedes Arauz justamente, tanto por Marcos Prialé, que sí tenía un cargo, era un colaborador dentro del equipo, entiendo, ¿no? Pero le preguntamos también por Rodolfo Prialé, por Eduardo Sánchez, en fin. Y esto es lo que Mercedes Arauz nos contestó respecto a la presencia de estos señores. Tenemos el byte, escuchemos a Mercedes Arauz, quien luego aclaró que sus declaraciones habían sido tergiversadas por miembros del partido, pero en honor, digamos, a lo que toca. Esto fue lo que textualmente dijo, porque ella habló en este programa y está en nuestros archivos. ¿Confianza el testimonio de Prialé o tiene motivos para creer que no? Confío, ese señor siempre estuvo ahí, no hay duda. Era un colaborador de campaña y estuvo colaborando en Personeros, es cierto, también. ¿Pero dio dinero? Pero no, sí ha aportado él ha aportado, no hay duda, ¿no? Pero que él pero no haya... como club de la construcción, sino a título yo que personal. sepa, no. O sea, eso la verdad no lo conozco. Martín y yo estábamos en la parte económica, eso es cierto. Martín estaba en la dirección política, era organizada de eventos. ¿Coincide con lo que señala la señora En Arauz? términos generales sí, creo que porque Mercedes... todo hace suponer, claro, que este señor sería uno de los colaboradores eficaces, ¿no? Se está especulando sobre... Yo no quiero ahondar en el tema porque no lo conozco en detalle, pero no perdamos de vista que se supone en esa reunión que no existió. ¿Está seguro que no existió? No, totalmente seguro, porque en esa reunión me ponen a mí como presidente y no ha existido. ¿Por qué se inventaría esa reunión? No puedo especular con eso, Mávila, no tengo ningún elemento para pensarlo. ¿Y usted también pensarlo. descarta además que los haya conocido a los involucrados? Al señor Marcos Prialé sí lo he conocido. Pero no a Rodolfo. No a Rodolfo. No a Rodolfo. Ni al señor gerente de casa. De la empresa de casa. No. Y tampoco que haya ingresado dinero de esa empresa a la campaña. Hasta donde yo conozca, no.
pero tampoco puede descartar Bueno, que haya ingresado. me lo preguntaste en antes Sí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si usted controlaba los flujos podría no garantizarnos que no entró ese dinero? ¿Quién más hubiese podido autorizar ese dinero si no era usted? Vamos a separar un poquito los temas. Primero, no perdamos de vista que hay una investigación en marcha que tiene que corroborar si hay circunstancias que ameritan una mayor investigación, ¿correcto? Y ahí, cuando nos corresponda, vamos a colaborar con toda la información que tenemos. Pero no perdamos de vista también, Ávila, que tenemos distintas fuentes de recaudación. En la campaña política recibe fondos de distintas fuentes. Fondos que vienen de aportantes que directamente ponen dinero en las cuentas, de forma directa, depositando o transfiriendo fondos. Hemos visto, por ejemplo, en algunas imágenes que salen en los reportes oficiales del partido hacia la OMPE, salen transferencias no identificadas. Sí, en el caso de ustedes también. Sí, en el caso nuestro en particular lo hemos visto hace pocos días. Así es, ¿Y eso qué ocurría? Un reporte, sí. ¿Por qué ocurría eso? Porque son transferencias que se han hecho de otras sedes bancarias, el banco las registra, pero no nos daba el detalle del depositante hasta luego de una gestión para conocerlo. Y por eso es que cuando cierra el mes quedan algunas transferencias por clarificar, se clarifican al siguiente mes. Esa es una forma de recibir dinero. La otra importante es a través de los equipos de recaudación. Y los equipos de recaudación estaban desplegados, haciendo el máximo esfuerzo muy meritorio de poder conseguir fondos para la campaña. Y de hecho consiguieron fondos para que la campaña pueda seguir funcionando. ¿Quiénes estaban en esos equipos de recaudación? Principalmente el candidato, el señor Kuczynski. Evidentemente, todo candidato presidencial es una fuente de recaudación. No estoy hablando acá de ninguna situación turbia, ni ninguna situación preocupante, ¿correcto? No, claro, puede estar rodeado por sus amigos. Mercedes Arauz lo decía, varios otros candidatos. Entonces, el candidato también tienen conocidos, tienen amigos que creen que ellos pueden cumplir un rol importante en política y por lo tanto aportan. Por supuesto, entonces tenemos propio, al candidato como un principal gestor de aportes. Sí. Tenemos equipos de recaudación del entorno del candidato, gente allegada a él. ¿Quiénes, por ejemplo? La señora Susana de la Puente, por ejemplo, que ella misma lo ha manifestado. No estoy yo diciendo nada que ella no lo haya dicho. ¿Ha conversado con ella luego de que se le señalara como receptora de estos $300.000 que habría recibido de Odebrecht? No he conversado con Susana hace mucho tiempo, ella estaba fuera del país hace mucho tiempo, ¿no? ¿Recibió usted dinero de Odebrecht? No, ninguno, de ninguna manera. ¿Ningún tipo de fondo? Ningún tipo de fondo. Porque recordemos que había una cercanía entre el candidato y la empresa, ¿no? Habían trabajado ningún juntos, tipo de fondo. Totalmente desconozco que eso haya ocurrido. ¿Descarta usted que haya ingresado dinero Nuevamente le digo, hasta donde yo he podido verificar, lo descarto totalmente. Ahora, había también otra manera de recaudar. Equipos recaudadores, digamos, el partido también tenía posibilidad de recaudar y de hecho lo hizo a través de algunos candidatos al Congreso, a través de algunas personas allegadas al partido. Y entonces tenemos una gama de equipos de recaudación que hacían su trabajo y consiguieron recursos para que la campaña fluyera. Por eso es que ahí manifiesto, Ávila, la importancia de que la investigación profundice en eso y vamos a colaborar con toda la información hasta donde tenemos la información. De acuerdo. Un par de preguntas antes de concluir. Acá tengo un correo que usted envía el 24 de agosto a un señor Curi, no entro en detalles, pero usted se presenta como gerente de la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. Eso es correcto, dice, copia a mi asistente Giovanna para afinar detalles. Usted era el gerente de la campaña. Ese mail es correcto, no lo recuerdo, pero no me extraña que exista. Y ahí sí quiero precisar también para que no haya confusión. Pero reconoce que es auténtico. Yo asumo que sí, no tengo ninguna razón para dudar de su autenticidad. Porque antes de estas son publicaciones del diario La República. Está el señor Kuczynski, claro, está el del señor Kuczynski, pero este es de mayo y el suyo es de agosto. Pero hay algo que liga los dos correos que quiero explicarlo rápidamente. Claro, él lo presenta a usted como gerente de su campaña. Lo que ocurre es que otro de mis roles, además del rol financiero que hemos descrito, otro de mis roles tenía que ver con un acompañamiento al candidato. Yo acompañé al señor Kuczynski a innumerables reuniones, conferencias, presentaciones en gremios, reuniones con empresas y con personas, en donde el señor Kuczynski presentaba su plan de gobierno, presentaba sus expectativas,
escuchaba recomendaciones, sugerencias de las personas que estaban acompañándolo en esas reuniones y terminaba ahí. Yo sí le puedo garantizar, Mávila, que en ninguna de esas reuniones el candidato ni pidió dinero ni recibió dinero. Eran reuniones de ampliar el conocimiento del plan que se tenía para el Perú, ¿correcto? Y evidentemente de buscar adherencias a ese plan. En ese contexto hay reuniones con organizaciones que el señor Kuczynski, para facilitar mi posibilidad de coordinar una reunión, hay el correo que él menciona es una reunión en Chile, que tuvimos con un consejo muy importante en Chile. Él me presentaba como gerente de la campaña para abrirme un poco las posibilidades de que con naturalidad yo pudiera coordinar esos eventos. Entonces los dos correos que tienes ahí, en donde yo me autodenomino gerente y él me nombra gerente, tienen que ver con ese rol que tenía yo de acercamiento y compañía al candidato en eventos de ese tipo. Seguramente en otro momento alguien habrá mencionado mi cargo como gerente y yo no dudo de que lo hacen de buena fe, porque yo tenía un rol visible, yo no estaba oculto, yo trabajaba... ¿Y el papel de la hermana del congresista Violeta cuál era? Ella era una administradora que yo encuentro en el equipo de campaña cuando llego y trabajé muy de cerca con Giovanna Violeta. Y me apena mucho lo que está ocurriendo con ella porque creo que se está haciendo injusto con ella. Giovanna Violeta está siendo ahora investigada, no digo acusada porque no quiero usar terminología tan dura, pero sobre el tema del manejo del efectivo, ¿correcto? De las instrucciones que daba para que el efectivo vaya o no se deposite. Lo he descrito anteriormente. Yo recibía de efectivo de las fuentes de recaudación y yo tenía la obligación de que se bancarizaran. Yo no quería que el efectivo estuviera suelto, ¿correcto? Quería que estuviera en las cuentas. ¿Quién era mi apoyo administrativo, operativo para ello? Era la señora Giovanna. Entonces yo le decía, Giovanna, ha ingresado hoy día de tal persona, contribuyente, 10.000 soles. Acá están, entregó en efectivo. Por favor, ingrésalos a la cuenta del partido. Entonces ella lo que hacía era hacer la logística, digamos, la operatividad de que entraran a las cuentas del partido y luego yo verificaba que eso había ocurrido. De repente los métodos no fueron los mejores, de repente se pudo haber pensado en otra forma, pero Giovanna lo implementó de esa manera. ¿No firmaba ella y el otro señor Randa por usted? ¿En qué sentido? ¿No firmaban ellos? Es decir, usted, porque insisto con la pregunta, es decir, ¿usted evitó firmar documentos? No es que yo evitara, Mávila. ¿Por qué no lo hizo entonces? Porque, reitero, la organización del manejo de fondos era una organización que dependía del partido, a nivel formal, ¿correcto? Las cuentas eran del partido. Usted era el gerente. Pero yo aprobaba. Lo decía el propio Pedro Pablo Kuczynski. Pero yo aprobaba, yo instruía los depósitos y yo aprobaba los gastos. Por eso, ¿por qué no la firma? Porque yo nunca fui miembro del partido y no era tesorero del partido. ¿La hermana del señor Violeta y el otro señor sí eran miembros del partido? El señor Laván, sin duda, era miembro del... ¿Y la hermana del señor Violeta? No tengo claro si era miembro del partido o no, pero tenía una cercanía muy evidente con el partido y eso facilitó mucho su trabajo. Por lo tanto, sí quiero precisar que en esa administración de efectivo de la señora Violeta no hay nada extraño, ¿correcto? Cumplía instrucciones de que se bancarizara el dinero para mayor transparencia y ella encontró un método que seguramente pudimos haberlo hecho de manera distinta, pero eso fue así. Al margen del tema de del Club de la Construcción, también por supuesto está el tema pendiente de los ciudadanos que aparecen como aportantes y que luego lo han negado. No son montos muy altos, pero entiendo que también hay una investigación sobre ese tema. Y la última pregunta es sobre el señor José Luis Cabaza, que en algún momento trabajó como una suerte de asesor o capacitador de personeros. ¿Usted lo recuerda bien? El señor Cabaza que trabajó en la obra. No lo traté nunca, porque mi función no incorporaba la gestión de personeros, ni en primera ni en segunda vuelta. El cheque lo firma el señor que trabajó con usted, el señor ¿Laván? Sí, acá está el cheque que se le paga siendo el tesorero, a José Luis Cabaza, claro, esto ya es en diciembre de 2015. Ahí cómo funcionaba Mávila, eso lo expliqué en su momento cuando esto se conoció el año pasado, ¿correcto? Yo no contraté al señor Cabaza, no lo conocí, y el señor Carlos Portocarrero, que era el personero legal del partido, en su momento aclaró que fue una responsabilidad de él contratarlo y que lo usó para capacitar a los personeros nuestros, ¿correcto? Lo cual me parece totalmente una función válida.
¿Por qué eligió al señor Cavazza? No lo sé. Pero le digo esto porque Cavazza también carga con su propia mochila, ¿no es cierto? Está cuestionado, está siendo investigado, él tiene serios problemas en su explicar por qué hay un cheque pagado a Cavazza, cuando uno de los pagos que se tenía que hacer regularmente era dotar de pagos para los contratos que se tenía de personal en distintas partes de la campaña. Entonces, yo no revisaba tal o cual persona, esas eran responsabilidades de las personas que tenían a su cargo esas funciones, en este caso el señor Carlos Portocarrero. Pero llegaba un resumen que lo tenía la señora Giovanna y me presentaba, me decía, señor Grados... ¿Sabe usted? Esta es mi última pregunta. Pero para terminar esa idea amable, señor Grados, tenemos que pagar la planilla de personeros que este mes... Y ahí estaba este señor. Entonces yo aprobaba el pago, entiendo que sí, y ahí se pagaba. De acuerdo. Esto, ¿sabe usted si el señor Cavazza en algún momento participó en las tachas contra el candidato Guzmán? No, no tengo la menor idea. No tiene idea. No tengo la menor idea. Eso le decía por un tema de coincidencia de los tiempos, porque él era justamente su periodo de la asesoría de 2015, en noviembre, abril del 2016, coincide con el huaico de las 10 tachas que sacaron de carrera al candidato Julio Guzmán, cuya salida benefició a Pedro Pablo Kuczynski. No tengo conocimiento en absoluto de ello, puedo tener una opinión personal, pero no conozco en absoluto ese tema. De acuerdo, le agradezco mucho su presencia en el programa y bueno, estaremos atentos a las investigaciones que tenga que hacer. Muchas gracias. No estoy saliendo con frecuencia porque es un tema que está muy latente, pero creo que he podido precisar cuál era mi rol, mi responsabilidad, y tengan la plena certeza de que seguiré colaborando con lo que corresponda para que si hay alguna duda, si hay alguna circunstancia que amerite ser explicada a profundidad, puedan contar a nivel del proceso con mi total colaboración. Le agradezco esa confianza, señor Grados. Muy buenas noches. Muy bien.